Compañeros de la Universidad de los Lagos, compañeros secundarios, trabajadores que puede que nos acompañen también el día de hoy, en mayor o menor medida. Nos juntamos en un año crucial, compañeros. Nosotros ya nos tenemos entendido el último año que podemos ejercer presión para poder hacer de estas falsas reformas lo que nosotros hemos pedido hace ya tantos años. La reforma de la educación superior, lo hemos visto, está caracterizada por un sinfín de vacíos y ambigüedades. Desde la Universidad de los Lagos, desde las diferentes universidades del país, no sabemos puntualmente qué va a ocurrir la próxima semana, 27 de abril, cuando se den los resultados del proceso de gratuidad. Muchos de nuestros compañeros en Osorno y de Arica Magallanes están con incertidumbre y con muy poca seguridad sobre si van a poder estudiar gratis o no. Vemos cómo este sistema de gratuidad, a diferencia de lo que nosotros planteamos, es una beca y para nada es un derecho que se nos puede garantizar a nosotros. Volvemos el día de hoy, 10 años después de la simbólica Revolución Pingüina, cuando muchos de nosotros estábamos en básica y nuestros compañeros secundarios quizás no sabían de lo cruel y devastador que podía ser este sistema educacional para todos nosotros. Pero aún así seguimos luchando, seguimos exigiendo en un unísono de Arica a Punta Arenas que se cumplan las demandas del movimiento estudiantil. Desde hace años hemos empezado a sumar fuerza. En el camino se sumaron las ideas y hoy día las ideas están sobre la mesa. Hoy día son los de arriba los que las desconocen, pero nosotros seguimos firmes, compañeros. La invitación el día de hoy es para que ustedes, compañeros secundarios y sobre todo de la universidad, los que están en los primeros años, comencemos el necesario recambio generacional, para que sean ustedes los que lleven en este caso la batuta de estas luchas, de estas movilizaciones por los próximos años. Así que con